Buenos días, doctora Milagros, de hacer una presentación del tema de derechos humanos, ¿no? Como pequeña introducción, ¿no? En el mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común, fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en distinción de derechos, ¿no? Así está en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. ¿No? Los derechos humanos se han partido a uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, como introducción breve a los derechos humanos, mmm, los derechos humanos son fundamentales para la convivencia en la sociedad moderna, garantizando a la dignidad, libertad y justicia. Todos los individuos son base sobre la cual se construyen sociedades justas e equitativas que protegen a sus ciudadanos de abusos y violaciones. Sin embargo, existen múltiples desafíos y amenazas que ponen en riesgo su efectividad, implementación y nivel global. A pesar de su reconocimiento internacional, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una constante en muchos países. Estas violaciones abarcan desde la falta de acceso a servicios básicos hasta casos extremos de tortura, desapariciones forzadas y genocidios, afectando principalmente a poblaciones vulnerables. Un argumento de, no por definición, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, región o cualquier otra condición. Son universales e inalienables, lo que significa que no pueden ser suspendidos o limitados, salvo en situaciones, ¿no? Muy específicas establecidas por la ley internacional, ¿no? Bueno, un argumento por generalización, las violaciones de los derechos humanos son una prueba generalizada, ¿no? Un problema generalizado que afecta a países de todos los continentes, pero se manifiesta de forma más aguda en contextos de conflicto armado, pobreza extrema y regímenes territoriales, ¿no? De, y como ejemplos específicos, ¿no? Lo que les había mencionado y lo que les menciono ahora, perdón, en Siria, el conflicto armado ha resultado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y uso de las fuerzas de armas químicas. En Venezuela, la represión de manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad han sido documentados, por organizaciones internacionales de los derechos humanos. Bueno, las consecuencias generales, estas violaciones no solo afectan la vida de las víctimas directas, sino que también debilitan el tejido social y económico de los países, perpetuando siglos de violencia y pobreza. Bueno, un argumento de hecho, las estadísticas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch muestran un argumento en la cantidad de violaciones a los derechos humanos en los últimos años, lo que refleja una preocupante tendencia global. La cita de estudios o informes, según el informe de la ONU en el 2023, hubo más de 70.000 conflictos armados en el mundo, con millones de desplazados y miles de víctimas de abuso. Bueno, un total de 70 conflictos armados, ¿no? Lo que ha sido, ¿no? En el 2023. Un análisis crítico, estos datos evidencian que las medidas actuales para proteger los derechos humanos son insuficientes y que es necesario fortalecer los mecanismos de protección y prevención. Bueno, un argumento por autoridad, perdón, eh, por autoridades, el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha señalado que la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental de la paz y la seguridad internacional, ¿no? Las opiniones, una evaluación de sus argumentos, opiniones de esas autoridades destacan la responsabilidad de los estados y la comunidad internacional para actuar de manera decisiva frente a las violaciones de los derechos humanos. Un resumen de argumentos, ¿no? La protección de los derechos humanos es esencial para construir, para construir lo que es, mm, perdón, para construir como reflexión final, compañeros, la defensa de los derechos humanos no solo es responsabilidad de los estados,
sino de cada individuo que debe estar consciente de sus derechos y deberes para continuar una sociedad más justa. Muchas gracias. Por 6 estamos encargados de hacer una presentación del tema de derechos humanos, ¿no? Como pequeña introducción, ¿no? En el mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común, fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en distinción de derechos, ¿no? Así está en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. ¿No? Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, como introducción breve a los derechos humanos son fundamentales para la convivencia en la sociedad moderna, garantizando a la dignidad, libertad y justicia. Todos los individuos son base sobre la cual se construyen sociedades justas e equitativas que protegen a sus ciudadanos de abusos y violaciones. Sin embargo, existen múltiples desafíos y amenazas que ponen en riesgo su efectividad, implementación y nivel global. A pesar de su reconocimiento internacional, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una constante en muchos países. Estas violaciones abarcan desde la falta de acceso a servicios básicos hasta casos extremos de tortura, desapariciones forzadas y genocidios, afectando principalmente a poblaciones vulnerables. Un argumento no, por definición, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, región o cualquier otra condición. Son universales e inalienables, lo que significa que no pueden ser suspendidos o limitados, salvo en situaciones, ¿no? Muy específicas establecidas por la ley internacional, ¿no? Bueno, un argumento por generalización, las violaciones de los derechos humanos son una prueba generalizada, ¿no? Un problema generalizado que afecta a países de todos los continentes, pero se manifiesta de forma más aguda en contextos de conflicto armado, pobreza extrema y regímenes territoriales, ¿no? Y como ejemplos específicos, ¿no? Lo que les había mencionado y lo que les menciono ahora, perdón, en Siria, el conflicto armado ha resultado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y uso de las fuerzas de armas químicas. En Venezuela, la represión de manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad han sido documentados por organizaciones internacionales de los derechos humanos. Bueno, las consecuencias generales, estas violaciones no solo afectan la vida de las víctimas directas, sino que también debilitan el tejido social y económico de los países, perpetuando siglos de violencia y pobreza. Bueno, un argumento de hecho, las estadísticas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch muestran un argumento en la cantidad de violaciones a los derechos humanos en los últimos años, lo que refleja una preocupante tendencia global. La cita de estudios o informes, según el informe de la ONU en el 2023, hubo más de 70.000 conflictos armados en el mundo, con millones de desplazados y miles de víctimas de abuso. Bueno, un total de 70 conflictos armados, ¿no? Lo que ha sido, ¿no? En el 2023. Un análisis crítico, estos datos evidencian que las medidas actuales para proteger los derechos humanos son insuficientes y que es necesario fortalecer los mecanismos de protección y prevención. Bueno, un argumento por autoridad, por autoridades, el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha señalado que la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental de la paz y la seguridad internacional, ¿no? Las opiniones, una evaluación de sus argumentos, opiniones de esas autoridades destacan la responsabilidad de los estados y la comunidad internacional para actuar de manera decisiva frente a las violaciones de los derechos humanos. Un resumen de argumentos, ¿no? La protección de los derechos humanos es esencial para construir, para construir lo que es, para construir
como reflexión final, compañeros, la defensa de los derechos humanos no solo es responsabilidad de los estados, sino de cada individuo que debe estar consciente de sus derechos y deberes para continuar una sociedad más justa. Muchas gracias.